Los Juegos del Hambre es una de las franquicias más populares de todos los tiempos y podría hacer su regreso triunfal este mismo año. Aunque aún no tenemos un tráiler oficial, ya tenemos confirmación del regreso de esta franquicia el próximo 17 de noviembre del 2023. Una historia que marcaría el inicio de una nueva era en los Juegos del Hambre, la cual nos contaría la historia de Snow, el villano de las primeras películas. Pero aunque esta película ocurre en el pasado, ¿qué pensarías si te dijera que pudiéramos ver nuevamente a Jennifer Lawrence interpretando a Katniss? ¿Deseas saber más? Si te gustan las teorías, noticias e historias de películas y series como los Juegos del Hambre, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Primero hablemos de lo que sabemos sobre la película hasta el momento. Como mencioné al principio, su fecha de estreno es el 17 de noviembre del 2023. El director de esta película será Francis Lawrence, quien fue también el director de 2 películas de los Juegos del Hambre. Esto nos llena de emoción, porque significa que mantendrán el mismo estilo y esencia de las películas anteriores. El elenco principal incluye a Tom Blythe como Coriolanus Snow, Rachel Zegler como Lucy Greybeard, Josh Andrés Rivera como Sejanus Plyn, Ashley Liao como Clemencia Dogout, Hunter Schafer como Tigris, Jason Schwartzman como Lucretius Lucky Flickerman, Laurel Marsden como Mayfair Lip, Peter Dinklage como Casca Hayboron y Viola Davis como la Doctora Volumnia Gall. Esta película cubrirá la trama del libro de Suzanne Collins que fue publicado en el 2020 y que tiene lugar durante los 10º Juegos del Hambre, 64 años antes de la trilogía original. Pero lo más interesante de esta película es que veremos el origen de un villano, algo que no suele ser común en este tipo de franquicias. A muchos fanáticos de Star Wars les encantaría ver la historia del origen de Palpatine. Sin embargo, contar la historia de un villano suele ser poco familiar, por lo que se suele huir de esto. Sin embargo, la nueva película de los Juegos del Hambre se centra en la historia de un adolescente, Coriolanus Snow, por lo que en esta película veremos la historia del villano. La sinopsis de esta historia dice lo siguiente. En este regreso de los Juegos del Hambre, años antes de convertirse en el presidente tiránico de Panem, el joven de 18 años Coriolanus Snow ve una oportunidad para cambiar su suerte cuando es elegido para ser mentor de Lucy Greybeard, la tributo femenina del empobrecido Distrito 12. Esta tarea lo obliga a involucrarse en el juego cruel de los Juegos del Hambre, una competencia en la que jóvenes de cada distrito luchan a muerte en una arena para el entretenimiento de la sociedad capitalista opresiva del Capitolio. Mientras Snow se sumerge en el mundo de los Juegos del Hambre, comienza a descubrir cómo su linaje decadente puede volver a ser prominente a través de la victoria de su tributo en la competencia. Es entonces cuando veremos la caída a una profunda oscuridad de un personaje que al principio sería benevolente. Esto significa que la película se centrará en la historia de Snow y cómo se convierte en el antagonista principal de este universo. Lo primero que debemos ver es que Snow siente que su linaje está en declive, por lo cual lo primero que lo lleva a convertirse en villano es un deseo de restaurar el nombre de su familia, pero rápidamente esto se convierte en un deseo desenfrenado de poder. Otro factor importante que contribuye a la transformación de Snow es su educación. Snow asiste a la Academia del Capitolio, donde los estudiantes de familias ricas y poderosas reciben una educación élite y se les enseña a ver a los distritos como inferiores y subordinados. En el futuro, estaremos creando un video sobre esta academia y estas familias. En la academia, Snow aprende sobre los Juegos del Hambre y cómo se utilizan como una herramienta de control y opresión contra los distritos. En lugar de cuestionar el sistema, Snow se aprovecha de esto para manipular y ascender a la posición máxima de poder, mostrando quizás una historia mucho más madura y cruel que la primera trilogía. Las películas anteriores tenían un tono de esperanza y era un estilo más familiar, pero cuando se cuenta la historia de un villano, se deben mostrar todas las cosas que lo llevaron a eso, incluyendo todas sus acciones crueles contra sus rivales.
Ahora bien, al principio mencioné que podríamos ver a Katniss de regreso, pero ¿cómo pudiera pasar si esta película ocurre 65 años en el pasado? Lo primero es que hay teorías de que la abuela de Katniss, Brady, tendría un rol importante en la película, y esta será la conexión entre Katniss y la historia. Mientras estaba en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2022, los reporteros le pidieron a Jennifer Lawrence que compartiera sus recomendaciones para el elenco y respondió: ¿de la precuela? Ustedes la van a pasar genial. Solo diviértanse y no se preocupen por nada. En el pasado esta ha mencionado que no desea volver a interpretar a Katniss y que es una etapa que ya superó, pero hay rumores de que podríamos ver una continuación de su historia en el futuro. Aunque en el final de los Juegos del Hambre, Katniss vive en paz con su familia, algo podría romper esta paz y crear nuevamente un conflicto que llevaría a Katniss a luchar de nuevo, quizás cediendo su legado a uno de sus hijos. Si los rumores son ciertos, podríamos ver una escena después de los créditos que nos transporte sobre 80 años en el futuro y nos muestre lo que ocurrió después del final de los Juegos del Hambre y cómo la historia se está repitiendo nuevamente. Esto podría dar paso a otra secuela donde podremos ver lo que ocurrió después de los Juegos del Hambre. En mi opinión, creo que aunque es poco probable que esto ocurra, pero si ocurre, será una gran sorpresa para la fanaticada y sería una forma de que aunque Jennifer Lawrence no vuelva completamente a su papel, nos regale un vistazo a la vida de Katniss una última vez. Por el momento estaremos pendientes a más información sobre esta película y tan pronto salga el tráiler, lo estaremos analizando en este canal. Por lo que si quieres saber más del universo de los Juegos del Hambre, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.